Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Dawal, estudiante Ana Mieses. Se me contra los apellidos del casada y el de soltera. Bueno, pues Ana Mieses, estudiante de psicología, tercer año, psicología clínica. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática es un tipo de técnica terapéutica en la que se va sometiendo al paciente de una manera progresiva al elemento o el objeto aquel que le causa la fobia o la ansiedad. Bien, este tipo de técnica se aplica de una forma por sistemas, por así decirlo, o por etapas. Primero, como en todo tipo de terapia o psicológica, donde vaya a aplicarse una técnica, pues al momento de aplicar la técnica ya es porque se ha creado un rapport, que es la conexión entre el paciente y el terapeuta. Entonces, ya luego que el rapport está creado y se ha identificado cuál es el objetivo del paciente al asistir a terapia, nos movemos entonces con la aplicación de la técnica, en este caso de sensibilización sistemática. Entonces, para esto primero comenzamos a organizar cuál es el objeto de la fobia del paciente y hacemos una jerarquía de la ansiedad. En esta etapa, junto con el paciente, se van identificando cuáles son los pensamientos claves que desencadenan que la ansiedad escale a los niveles en los que se vuelve explosiva, que sale, que te da pánico, que tiemblas, que no puedes ni qué hacer contigo. Entonces, se incluyen las situaciones que desencadenan el ataque de ansiedad o el ataque de pánico o el miedo intenso que le impide que continúe con sus actividades diarias. Por ejemplo, una ansiedad muy común es el miedo a las arañas. En mi caso, no le tengo mucho miedo a las arañas, pero sí me da mucho miedo a los bichos, no me gustan. Entonces, me he ido aplicando, o me estoy aplicando actualmente, la desensibilización sistemática. Voy a explicar cómo. Primero, identificamos con el paciente qué son esos momentos en los que se siente más ansioso. Por ejemplo, mira, si es una persona que tiene miedo a las arañas, como decía, me dice, bueno, las arañas me da mucho miedo, pero digo, verlas, como terapeuta le pregunto, ¿ver las arañas en persona o también te molesta verlas en las fotos o también te molesta verlas en la tele o también te molesta verlas en un dibujo? ¿Cómo se da? Entonces ahí vamos haciendo como un esquema o una jerarquía de cuáles son las situaciones que detonan esa ansiedad. Luego de que se identifican esa jerarquía de la ansiedad, entonces vamos a trabajar con esos pensamientos irracionales. La terapia cognitivo-conductual, que utiliza la desensibilización sistemática como una de sus técnicas, el objetivo es identificar esos pensamientos irracionales y desenmascararlos, de manera que el paciente vea que esos pensamientos son irracionales. Entonces, vamos a educar al paciente en esta parte. Te da miedo las arañas, ¿pero por qué? Bueno, porque las arañas me pueden picar, imagínate que me pique, que me mate, que me envenene. Entonces vamos a ir vamos a ver tu ambiente, en qué ambiente te desenvuelves. Es posible que una araña venenosa aparezca. A ver, de las arañas venenosas que existen, ¿cuántas se dan en la zona en la que tú vives? ¿Cuál es la posibilidad de que una araña de ese tipo aparezca? Entonces, ese pensamiento de que tengo miedo a las arañas porque me pican, si me pican, me muero, si me muero, imagínate. Entonces, es como un bucle de ¿qué tal sí? Y sí, y sí, y sí, y sí. Entonces, frenamos al paciente ahí. No. Lo combatimos con lógica y con evidencia empírica que diga, no, espera, pero es que no hay probabilidades de que en la zona en la que tú resides aparezcan arañas que te vayan a picar de esa categoría. Entonces, identificamos esos pensamientos irracionales, los atacamos, ahí hacemos una pequeña confrontación con el paciente. Dependiendo del paciente puede ser una confrontación un poquito más agresiva o un poquito más suave, pero desde una perspectiva terapéutica siempre se confrontan esos pensamientos irracionales desde una perspectiva más como con respeto, desde la calma, y dependiendo, entonces uno puede ir aumentando la intensidad. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que esa araña aparezca? ¿Por qué? Pues entonces combato esos pensamientos irracionales con lógica. Luego que el paciente comprende que su conducta, que es obviamente desencadenada por este miedo irracional, es excesiva y no se comparece con la amenaza que existe. Por ejemplo, una persona que le tenga miedo a las arañas, que cuando vea una araña pequeña de las que no hacen nada, solamente que trepan, que salga corriendo, comienza a llorar, si está en una esquina, llora y balancee. Una vez esa persona se da cuenta y enfrenta que esa reacción es extrema
y desproporcionada para la amenaza, entonces trabajamos desde ahí, pero ahí le decimos tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, lo vamos a trabajar y comenzamos, vamos entonces al siguiente paso de la desensibilización sistemática, que es la exposición gradual, que es el desarrollo de técnicas de relajación. Ahí le vamos a mostrar al paciente cómo puede, cuando se encuentre en este momento de que me agobia mucho, la araña, mi madre se va a subir y va escalando. Hey, cálmate, vuelve aquí conmigo. Técnicas de relajación. A mí me gusta mucho la técnica que es de los 5, que es como conectando con los sentidos, 5 sentidos. Comenzamos 5 cosas que puedo ver y el paciente debe nombrarla en voz alta. Es una técnica. Tú le dices, nómbrame 5 cosas que tú puedas ver aquí, ahora. Entonces yo comienzo el globo, el teléfono, el trípode, la silla, la computadora y el trofeo. 5 cosas. 4 cosas que puedes escuchar. Tienes que activar tu sentido de la escucha. ¿Qué escucho? La secadora, escucho mi voz que hace eco con las paredes, escucho los pasos de mi esposo arriba, escucho la cocina que tengo el air fryer encendida. Bien, luego 3 cosas que puedo sentir, que el paciente pueda sentir. Bueno, tiene que conectar con los sentidos y esa es la idea. Sacarte de ese bucle tóxico, envenenado y de pensamientos desproporcionados que te lleva a hacer una crisis ansiosa, sacarte de ahí, que vuelvas a la realidad conmigo aquí. Entonces, 3 cosas que puedas sentir. Pulsera, siento el pelo que se me mueve, etc. Luego 2 cosas que puedas oler. Esa es un poquito complicada a veces dependiendo del momento donde la ansiedad se detone, porque si te encuentras en un lugar donde no puedes oler nada, ¿qué vas a oler? Y entonces ahí te trancas un poquito más. Pero como terapeuta, pues como futura terapeuta que voy a aplicar la terapia cognitivo-conductual, tengo dentro de mi lista de pendientitos para dar terapias, pues aconsejarle a mis pacientes siempre que lleven algo que pueda hacer como un salvaconducto a la realidad. Bien, puede ser un perfumito, una crema, un dulce, lo que sea contigo en tu cartera, en el bolsillo, que pueda ayudarte a practicar esta técnica de relajación. Entonces, puede ser que te huelas a ti mismo, huelas que te pusiste perfume. Acá, huelo a Jimmy Choo y el cabello. Todo siempre, lo que sea que tú utilices para que te traiga acá y conectes con tus sentidos y te alejes un poco, entonces la persona se aleja un poco de ese pensamiento que lo lleva a una crisis ansiosa. Entonces luego de 2 cosas que puedas oler, una que puedas saborear, una goma de mascar, un chicle, una menta, lo que tengas a la mano que puedas saborear. Con esto, ¿qué hago? Hago que la persona deje de estar tan conectada con ese pensamiento irracional que lo lleva a una conducta desadaptativa y que conecte con el momento y con el aquí y el ahora, ¿bien? Entonces, luego de que la persona aprende técnicas de relajación, o bien puede ser la técnica de 4 y 3 de relajación, que es inhalas por 4 segundos y exhalas por 3. Entonces, eso ayuda a que la persona se concentre en su relajación y de nuevo desconecte. La idea es distraer a la persona de ese pensamiento que lo está llevando a esa crisis o a ese estado de pánico y ansiedad extrema y conecte consigo mismo, con el ahora. Entonces, luego, primero, hacemos una jerarquía de las situaciones que desencadenan esa ansiedad y ese ataque. Luego, enfrentamos esos pensamientos irracionales con evidencia empírica, racional, lógica, que le demuestra a la persona que ese pensar no es, que no se comparece con la amenaza inminente. Luego, técnicas de relajación para que la persona vuelva al aquí y el ahora. Por último, entonces, la exposición gradual. Esa es mi parte favorita, porque aquí vamos exponiendo a la persona en porciones pequeñas a ese objeto de la fobia o de la ansiedad o del miedo extremo. En mi caso, que le tengo miedo a todos los bichos que vuelan, y mientras más grandes peor, pues he comenzado a exponerme gradualmente a pequeños bichos. Donde sea que veo una mariquita, que son las ladybugs, que son las que tienen como puntitos negros, ahí yo voy y me le acerco, con todo el miedo del mundo, pero hay que exponerse. Entonces, ¿cómo me siento con eso? Así lo hacemos con el paciente. Si le tiene miedo a las arañas, mira, aquí te tengo una foto de una araña, se le informa sobre todo. Mira, vamos a empezar a comenzar, yo te voy a poner, ya tú sabes, se le dice, ya tú sabes que ese miedo a las arañas y esa reacción desproporcionada no es lógica. Bien,
estamos conscientes, lo hemos hablado. Entonces, ahora también hemos practicado técnicas de relajación y tú sabes cómo volver aquí conmigo cuando sea que la mente te lleve al y si tal, y si esto, y si lo otro, y si lo otro. Tú te desconectas y vuelves aquí conmigo con técnicas de relajación. Entonces ahora hay que exponerte. Ya sobre todo, uno de los pasos de la técnica de la desensibilización sistemática es también el refuerzo positivo, que esa es la última parte. Pero es importante mencionarla acá porque me recuerda mucho esto a la ideología de Maslow, la pirámide de las necesidades básicas. Pues las personas necesitan sentirse que se están realizando, que se están superando para mantenerse motivadas. Si no presentas un progreso, no te mantienes motivado. Entonces apelamos a eso y aplicamos un poquito del condicionamiento con refuerzo positivo. Mira qué bien vas, pero claro que sí, ya tú aprendiste que ese pensamiento no es lógico, que es irracional. Tú puedes con esto, vamos a hacerlo. Exposición gradual. Primero una fotito de una araña. Quiero que la veas de lejito, me cuentes cómo te sientes, qué te hace pensar. Te estás perdiendo, sientes que te vas a volver en el bucle. Técnicas, vamos a respirar. Cuenta hasta 4, inhala, hasta 3 exhala. Y si no, conecta con los sentidos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Sientes las manos? Cuéntate los dedos, es otra técnica para volver aquí. Me gusta ser persona que se cuenten los dedos y es algo que utilizo en los sueños. A veces para diferenciar la realidad, se utiliza mucho en técnicas en pacientes que son psicóticos, que no pueden diferenciar la realidad de la psicosis. Le digo, cuéntate los dedos. 1, 2, 3, y ahí te das cuenta. Si te cuentas 11 dedos, pues sabes que no es real, que estás soñando. Entonces, ya sea contarse los dedos, respirar profundo, lo que sea que te traiga aquí. A mí me funciona volver aquí, chasquear los dedos, me ayuda a volver al centro. Entonces, exposición gradual o exposición gradual. Primero, con cosas pequeñas, ya sea una foto de la araña, luego una arañita de juguete, luego traemos en un frasquito de cristal una araña dentro. Algo importante que mencionar sobre la desensibilización sistemática y es que si el objeto de la fobia del paciente al que estamos tratando es un objeto que a mí como terapeuta también me genera temor, un temor así casi irracional, pues es importante trabajarme esa fobia primero a mí para poder trabajar al paciente, porque si una paciente me dice que le tiene miedo a las mariposas y yo también a las que son grandes, que se ven tan terroríficas, cuando la exposición gradual se esté llevando a cabo, pues ahí vamos a salir las dos corriendo a la mariposa que huele. Entonces es importante que el terapeuta también conozca su debilidad. Si tiene algún inconveniente con el objeto de la fobia del paciente, es importante que lo atienda, que lo trate. Yo siempre digo, es que los terapeutas necesitamos un terapeuta también. Entonces, volviendo a la desensibilización sistemática, vamos avanzando. En una terapia, una foto, en la otra, un juguetito que parezca de una araña, en la siguiente, la arañita en un frasco, a la próxima le dejamos tarea al paciente. Mira, vas también siempre recordando que hay que dar refuerzos positivos en cada exposición, por más pequeño que sea el avance del paciente. Es importante el refuerzo positivo porque, de nuevo, el refuerzo positivo mantiene al paciente motivado y viendo los resultados, que por más diminuto que el cambio sea, que el progreso sea, hay que reforzarlo, porque esos pequeños cambios que vemos en conducta, cuando se ven en la vida diaria de ese paciente, significan mucho. Entonces, como vas tan bien, como vas muy bien, como he visto, mira, la que trajimos en el frasquito ya dejó de darte tanto miedo, recordaste respirar, estás respirando bien y siento que vas tan bien que a la próxima sesión que te vea, quiero que me traigas una foto de que fuiste a un museo, a un zoológico, a lo que sea, donde habían arañas en un cristal. Entonces, ahí le damos al paciente tareitas para que vaya aplicando en la vida diaria lo que ve en el consultorio, porque la idea siempre es que el paciente pueda hacer su propia vida, pueda independizarse de la terapia, no que dependa de mí como terapeuta para todo, sino que fuera del consultorio él pueda aplicar eso que le enseñé y pueda hacer una vida por sí mismo para luego dejarlo ir. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido suficiente y que no haya sido demasiado. Creo que siempre me extiendo. Pero bueno, hasta la próxima.